Continuaremos con el capítulo 6, del donoso y grande escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la librería de nuestro ingenioso hidalgo. Bueno, mientras Quijote dormía, el cura le pidió las llaves del aposento a la sobrina. Y en ese aposento hallaron más de 100 cuerpos de libros grandes, muy bien encuadernados y pequeños. La biblioteca de Don Quijote está compuesta por libros profusamente difundidos en la época, que conocía no solamente todo el lector del siglo XVII, sino aún el pueblo, así fuera de oídas. Hay una especie de historia selecta de la caballería, entremezclada con la historia y la fábula. Sin embargo, no es necesaria la lectura de ninguno de estos libros para la comprensión del Quijote. Hay que anotar que en los comentarios del cura y el barbero a los libros que miran, Cervantes ejerce parcialmente la crítica literaria. Bueno, y la biblioteca de Don Quijote está formada por 3 núcleos, que son los libros de caballería, las novelas pastoriles y la poesía heroica. Al entrar al aposento donde estaban los libros, la ama le dijo al señor licenciado que rocíe agua bendita y un hisopo. Eso era porque eran considerados como libros malditos, ya que habían desencadenado pues como la locura de Don Quijote. Y eran los autores de su daño. Yo quiero aclarar una cosa y decir que es un hisopo. Es un cuenco de agua bendita y un manojo de ramas o utensilio para esparcirla, para poder esparcir el agua bendita. Retomando algo que dijo Paulina de las novelas pastoriales, aquí se hace una anotación cuando... Pastoriales, son novelas pastoriales. Pastoriles. Estas novelas pastoriales se saca el nombre de Dulcinea del Toboso. Ahí es donde Don Quijote lee y lo podemos notar en el capítulo 3 o 4 si no estoy mal. Sí, en el tercero. Bueno, el cura y la sobrina comienzan a cuestionarse sobre los libros que hay y el cura quiere como sacar unos para no quemarlos todos, sino sacar unos como los más importantes son ese, y la sobrina le dice que no, que los queme todos porque todos son como culpables de... Pero me da risa porque el cura cuando entra a esa biblioteca y queda como que hay esa admiración, maravillado con todo ese montón de libros que hay en esa estantería. Porque aunque los libros no eran muy reconocidos, él se los conocía absolutamente porque todos. Él era un muy buen lector de libros de caballerías. Y además vean que en los libros de caballería él no quemó los que supuestamente desataron la locura de Don Quijote. Exacto. Él quemó lo que para él no tenían una gran importancia o relevancia en la vida de él mismo. Bueno, los que nombran aquí, los que no quemó fueron los que él se llevó, no. Pero o se los regaló a Nicolás, que era el barbero. Bueno, pero primero hablaremos de eso. Primero encontró los 4 libros de la Maíz de Gaula. Esos libros, o sea, casi que toda la historia del Quijote es una comparación con la Maíz de Gaula. Entonces él vio los 4 tomos y obviamente debió como quemarlos si era lo que querían, que era evitar la locura de el Quijote. Que era como su principal... Pero él decide no hacerlo porque fue el primero en imprimirse en España, el primer libro de caballerías en imprimirse en España. Yo quiero hacer como una aclaración pues con estos primeros 4 tomos de Maíz de Gaula y abajo que es las Sergas del Esplandián. Esplandián era el hijo legítimo de Amadís de Gaula, como lo menciona abajo en el libro. Este libro es escrito por Páez de Rivera y en este libro lo que menciona es que es una decadencia de Amadís de Gaula, y no solamente en este libro sino que también Montalvo y Díaz, tanto que Díaz hace morir a Amadís de Gaula en uno de estos libros por decadencia de viejo y de ideales pues de que ya estaba muy longevo. Entonces a causa de esto, por eso es que se habla tanto de Feliciano de Silva, que Feliciano de Silva reconstruyó de nuevo toda la historia de Amadís de Gaula, fue como un héroe en la prosa de Amadís de Gaula, porque en los primeros 4 tomos que escribió Montalvo, en el último 4º tomo, lo que hizo Montalvo fue decaer a Amadís de Gaula, dejarlo por el piso, que era un caballero que no servía para nada. Entonces esto desestabilizó a los escritores, y en esto se basa como un poco el Quijote, en la parte en que tiene que ver que Feliciano de Silva reconstruyó de nuevo totalmente a Amadís de Gaula con 29 ediciones, diciendo que ya no estaba muerto, que los hechiceros habían hecho una pócima para que ellos vivieran 300 años y más. Y esto sucede en el Quijote con Avellaneda, que intenta hacer una segunda copia del libro, entonces no fue capaz, y además hay una suposición que dice que Lope de Vega hace los prólogos del segundo libro que hace Avellaneda. Entonces, a pesar de que
Cervantes admiraba mucho lo que era López de Vega y su forma de escribir y su... Lope de Lope de Vega. Y, Sí, López, siga. y su forma como de interpretar todo. Es como una historia repetida de lo que pasó de Amadís de Gaula. Entonces se puede decir que aunque Amadís de Gaula es un ejemplo para las caballerías, los dos son una deshonra para España en ese tiempo. Sí, Entonces es exacto. como... Yo quiero decir algo. Las Sergas de Esplandián también se puede decir que es como la continuación de la Amadís de Gaula. Por eso es que se menciona como el hijo de la Amadís de Gaula. Es que lo que pasa con el hijo es que este Páez de Rivera dice que él derrota a Amadís de Gaula, entonces con eso decae a Amadís de Gaula completamente. O sea, ya dicen que él no sirve para nada. Y Feliciano de Silva compone que en otra historia ellos combatieron un ejército en un puente y lo que hicieron fue remontar otra vez la historia de Amadís de Gaula, diciendo que Amadís de Gaula había sido mejor que el hijo porque había combatido mejor, se habían hecho pasar por dos personas pues totalmente diferentes. Y Esquirfe, si no me equivoco, fue quien los descubrió haciendo eso. Bueno, y yo quería agregar algo ahora que Steven dice lo de Lope de Vega. Y es que tu teoría puede ser cierta, porque exactamente a Lope de Vega como que le disgustó mucho la relevancia que tuvo Quijote en su época. Porque estaba yo leyendo en una página de historia que hablaban de Lope de Vega y Miguel de Cervantes sobre cuál era su relación. Y veía yo ahí que leía y leía, pero decía que ellos dos no mantenían una relación sana. Ajá. Lope de Vega escribió más de 1500 poemas y Miguel de Cervantes tan solamente escribió 2 libros que se volvieron reconocidos, Lo que La se hizo ilusión la Galatea, vez pasada. La Galatea y Cervantes, o sea, Y Cervantes. y Don Quijote, La Galatea y Don Quijote. Vean, entonces digamos, yo me tomo toda una vida escribiendo 1500 poemas y llega un hombre que va a la cárcel, que no ha estudiado y escribe un libro que se convierte en el libro más editado y uno de los más vendidos después de la Biblia. Además se puede literatura tomar universal. también que Lope de Vega cambia mucho la forma de escribir de Cervantes, porque él implanta una nueva forma de escribir. Entonces Cervantes, al escribir estos sonetos, esas prosas, por decirlo así, eran de una época antigua, una época medieval, entonces no se tomaban como en su valor en ese tiempo. Entonces esos sonetos se puede decir que es como una contraria entre Lope de Vega y Cervantes. Y es como que, se van a Pero reconocer ambos se algo que admiraban. en parte, pero era una pero relación no querían como Exacto. era una enemistad, por decirlo así. Y Más que otra todo, de enemistad. de quién lo hacía mejor. Y la otra cosa, que vean que ¿se acuerdan una vez una clase con la profesora Lina en la que ella nos estaba hablando que ningún escritor de ahora había hecho los sonetos como los está haciendo O sea, Cervantes no los con había- 11, con En decasílabos. con decasílabos, Pero o primero sea, empezó con 10 sílabas sonetos. decasílabas. Ajá. Primero empezó de decasílabas y ya después, según lo de Lope de Vega, fue que cambió más que todo en decasílabos. Y entonces No, porque los Cervantes- sonetos de prosa. por sí son en decasílabos, En los decasílabos. sonetos. Pero él y- empezó en decasílabos. y entonces Los sonetos. imagínense eso, o sea, por mi parte yo creo que o sea, yo creo que Lope de Vega sentía como Pero Cervantes se admitió la admiración. la En cambio, admiración, Lope sí. de Vega Lope nunca de lo Vega no la admitió. admitió, pero no la admitió, pero ¿cómo es que se llama esto de sentir odio por no odio, Envidia. sino como envidia? Esa envidia, es como que sentía esa parte de envidia porque Tanto ese man se trabajo, hizo tan estudios famoso para sin nada. estudiar, o sea, es que Eso. eso es algo que o sea, que la lectura hace a la persona, no es tanto todo lo que la persona está diciendo, es la lectura, lo que es. Prácticamente él lo inspiró a Feliciano de Silva. Todo fue constituido como desde el principio por Sí, Feliciano de Silva, porque yo no creo que él haya creado una historia sin poder. Feliciano de tenerse Silva en es el todos héroe de sus las libros. caballerías porque reconstituyó 4 libros y 8 secuelas con 29 ediciones que fueron capaces de motivar a Cervantes a hacer esto. Todos Entonces fue eran como sobre que... Pero yo creo que Sí, nuestra admiración. Todo sería sobre caballerías, pero sobre Amadís de Gaula. Ay, por eso también se puede sacar una conclusión de que las pociones que hizo No todo era de Amadís de Ah, Gaula. los de Lo que Feliciano de es Silva, pues Feliciano la de constitución, Silva, unas 29 ediciones. Las 29 ediciones que hizo para reconstituir Ese era el no personaje todo lo que principal, escribió, pues, Steven. pero las 29 ediciones Ese que era el hizo. principal. Y el amigos personaje míos, nos principal. estamos equivocando, no es
Amadís de Gaula. Amadís de Grecia. Son las dos. Pero Son dos sí personas, son ahí las lo dos. aclara. No, Son pero el las libro dos. ¿cómo se llama? ¿Ah? El libro ¿cómo se Amadís de llama? Grecia. Él escribe uno que es Amadís Amadís de Grecia. Y ahí es donde habla de pero- todo. Y de eso es Pero Amadís de también Gaula. hay otro, y ahí Sí. en este capítulo Aquí lo dice, está. vea, Dice dice que son del dice mismo que linaje. coge el primer libro que le pasa son los 4 libros de Amadís de Gaula, ¿cierto? Fueron los primeros de Montelván. Luego Los pri- las sergas de espere, Esplandián. esas son las primeras que le pasa, ¿cierto? Entonces, luego, después de todo lo que sigue diciendo de que van a tirar los libros por la ventana y a quemarlos, dice que el libro que sigue es Amadís de Grecia. Entonces ahí mencionan que los dos son libros. Es que, Bueno, es es que que son son los dos son diferentes. libros, sino que los 4 primeros los escribe Montalvo y los otros los escribe Feliciano Feliciano Silva. de Silva. Amadís de Grecia es el 9º libro de la serie de los Amadises, escrito por Feliciano de Este Silva, Amadís de Gaula, las en 29 el ediciones que escribió. 1530. entendí. ahora que estamos El así, siglo XIX. sigamos con la historia y no nos quedemos en Amadís de Gaula, Lope de Vega y Cervantes. Listo, entonces, ¿cuáles son los otros libros que o que Pero miran? espérate, Bueno, vea, después de mencionar el primer libro que ellos dicen, pues empiezan a decir que los van a quemar es en el corral. Entonces que sí. por la ventana los van a ir tirando Para no para la amarrarse las camino. escaleras. Entonces, bueno. Pero hagámonos ilusión una escena que para mí me da demasiada risa y es el ama cuando entra a la biblioteca. Porque el ama entra rezando, pensando que hay un demonio, pensando que Que hay hay un una demonio maldición. ahí. Ella tenía la idea errada de que tenían que mandar esos libros a la... Pueden Y me da pensar en la posición del cura, o sea, ustedes entrando a un lugar donde hay más de 100 libros que pueden escoger y que todos Quemarlos tienen que todos. quemarlos, Y son como las... no podrían llevarse uno, son como las dos, copias... varios. sí, son como las copias como originales de todos los libros de caballerías. Sí. No, y ¿Saben pon- qué? y pónganse Ese en la hombre era- posición de Don Quijote, que pesar al ver que uno despertase. No, ya pero es está que donde enseguida es. vamos ya a contar se lo que le fue. dicen, Exacto. como lo engañan. Pero Bueno. saben que antes de eso, ¿ustedes no les parece que el cura era como demasiado inteligente de haber leído tantos libros para reconocerlos Sí. todos? Pero Pero- de por sí, quiero Es decir que- algo que, pero espere, de por sí los curas son así. A Sí, todos sí, les los gustan tienen que mucho leer. las historias y les gusta leer mucho. prácticamente pasan su vida leyendo. Pasan su vida leyendo no solamente la Biblia, sino entendiéndola y también leyendo Analizando otros lo que libros Exacto. para poder entender y dar aprovechan como muy bien la literatura. su ¿cómo es que se llama esto? Opinión. Opinión Su sobre propia esto. opinión sobre- Porque vea que resulta y pasa de que estuve en varios semilleros de esto y los curas hablan De con todo. con tan apropiación de libros que uno le queda como que, o sea, has No, leído que te toda las tu leí. vida. Porque les cuento, para uno poder volverse cura, tiene que pasar 11 años otra vez leyendo. Y son como 4 o 5 materias que se ven. O sea, 5 materias en 11 años. Pero es que igual ellos son como ermitaños y se la pasan la vida es como leyendo y todo eso. Pero para mantiene aprender. su Pero relación con hay- Dios, sí. Pero si hablamos de ermitaño, el Ahí dan una ermitaño no pista iba a en la el iglesia, libro. el cura sí iba a la iglesia. Pero es que dan una pista en el libro, es que le empiezan a decir licenciado, entonces ya es Bueno, como creo les que dan esa ya, autoridad. sí. Debemos ese cargo. continuar con la historia. Bueno, entonces, Podemos luego, ¿qué libros se encuentran? Se encuentran a las sergas de Esplandián, que es el segundo libro que También, ya habla sobre ella. ajá, La reina de Quiniestra, El caballero de Platir. el Don Olivante el de Don Olivante. Olivante de Laura, ajá. Floris Marte de Marte Hircania. el caballero Partir, El ay, caballero de la espejo, cruz. El caballero de la espejo cruz. de caballerías. ¿Quién nos habla de este libro? No, yo no tengo nada sobre este libro. ¿Usted Bueno, tiene algo? es el Bueno, libro. es una adaptación en prosa del Orlando De Orlando Innamorato de ¿Qué Mateo dijeron? Vioraro, realizado por Pedro López de Santa María y Pedro de Pedro López de Reynosa Santa eso. en 1586. Manuela tiene algo más que Y ahí agregar? se habla de un pozo seco, que era ahí donde se debían guardar libros que no se debían leer, pero que eran necesarios igual para la historia. Entonces se habla de un pozo seco como lo usaban en el reinado de Carlomagno. Entonces, un pozo seco es como un depósito subterráneo donde se guarda el maíz sin que germine. Entonces ahí se propone como lanzar el libro del espejo de caballerías. ¿Quién nos habla del otro que es Palmerín de Inglaterra? Bueno, ese no lo tengo, pero sí sé pues quién lo escribió, que fue Francisco de Moraes, Ay. otro gran escritor y fue uno de los libros que se salvaron en ese momento, el padre los salvó.
Eso también tiene que ver con los Amadises y Palmerines. Del Palmerines también tiene como una constitución larga de libros que es como una interpretación de Amadises. También, es una comparación muy grande entre esos dos. El Palmerín de Oliva. Eso. Bueno, entonces yo quiero resaltar antes de continuar que el Palmerín de Inglaterra, ahí dicen que deberían guardarlo en una caja como Alejandro Magno. Y ahí se hace esa referencia porque Alejandro Magno tenía una copia de la Ilíada escrita, redactada por Aristóteles, y él lo guardaba bajo su almohada. Entonces, por eso se habla de la caja. También se guarda uno de los libros que es Tesoro de varias poesías de Pedro Padilla. Es un libro muy reconocido y que a Quijote le gustaba demasiado. Si quieren les puedo nombrar los libros que se salvaron y quiénes los escribieron. ¿Quién se quedó con ellos? No sabes. No sé quién se quedó con, pero me imagino que fue el cura. O también el barbero. ¿Eso es entre el cura o el barbero? Sí, uno se lo regaló el cura al barbero y otro se los quedó el cura. Tirante el Blanco de Joanot Martonello y Martín Joan de Galba fue uno de los libros salvados. Palmerín de Inglaterra de Francisco de Moraes, Los 10 libros de Fortuna de Amor de Antonio Lafrosa, La Diana de Jorge Montemayor, El Pastor de Filida de Luis Galvez de Montalvo, El Cancionero de Gabriel López Maldonado, Tesoro de varias poesías de Pedro Padilla, La Araucana de Alonso Ecrilla, La Austriada de Juan Rufo, El Monserrate de Cristóbal de Virués, Las Lágrimas de Angélica de Luis Barahona de Soto y La Galatea de Miguel de Cervantes. Yo me pasé pensando algo. ¿Por qué Cervantes salvó su libro? Se hizo propaganda a sí mismo. Vea, yo voy a decir También los que más. había un libro, y espere, antes de continuar, había un libro que era Don Belianis, y ahí es cuando se habla de Frestón. Y eso a continuación pues ya vamos a explicar quién es y todo eso. Don Belianis de Grecia era, pues se escribió, mejor dicho, de 1547 a 1579, de Jerónimo Fernández. Y este libro ya fue citado en los sonetos y en el capítulo 1 del libro. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que los libros de Amadís de Grecia y Amadís de Gaula fueron salvados, sí o no? Sí, fueron No salvados. fueron Sí, salvados. fueron salvados. Ahí Los que yo libros quería sí decir fueron algo. salvados. Los libros no fueron salvados. Sí, fueron salvados. Amadís de Gaula sí fue salvado, pero Amadís de Grecia no. no. Amadís de Grecia fue quemado. Por eso Amadís de Gaula. Bueno, entonces siguiendo con eso voy a decir quiénes fueron los quemados, que fueron 8. Amadís de Grecia, noveno libro de la Amadís. Si era 100. No fueron. Bueno, los que Fueron yo 8 conté en los el libro, principales, pues. los principales Dice usted los fueron esos. principales. Bueno, Amadís de Grecia, noveno libro de los Amadises de 1530. Don Levante de Laura, Jardín de Flores, Flores Marte, Lircánica, Caballero Platir, El Caballero de la Cruz, Espejo de Caballerías, Palmerín de Oliva, Pasos de Liberia, Ninfas de Henares y de Sanguíneos de Celos. Y uno que no se quemó, que se llama La Diana de Montemayos, sino que se le quitó todo lo que tratase de la sabia Felicia de Agua Encantada, que es donde Cervantes hace una crítica de esa novela, ya que al final de Felicia resuelve artificiosamente los conflictos de las parejas enamoradas. Bueno, pero aquí en este libro hemos pasado por todos estos libros, pero no hemos mencionado cuáles fueron las reacciones y quiénes estaban acompañando al cura a quemar estos libros y por dónde tiraban los libros. Espere, por la ventana. No, aunque no los tiraban todos por la ventana. Unos por la ventana y otros ella los lleva. En Ella una estaba- parte a la me la mandan por los libros más grandes y ella como carga tanto se tropieza y uno le cae a los pies Al barbero. a los pies del cura y él se emociona mucho porque lee el título y es uno que él conocía. ¿Cuál era? Pero no les parece muy Era- interesante Historia del famoso caballero Tirante el Blanco. que se salvan más los libros de poesía que los de caballería. Pues claro. En parte sí, se salvan más los de poesía que los de caballería y una de esas son Las Lágrimas de Angélica, que pues más tarde les puedo explicar por qué Las Lágrimas de Angélica de Luis Barahona de Soto, que es una reseña que me enamoró a mí. Bueno, también cabe mencionar que habían unos libros más pequeños, más chiquitos, que también fueron quemados o que también él revisó y bueno. Entre esos hay varios, pues a mí me sorprendió que habían tantos de Diana, o sea, había por ejemplo de la Diana de Jorge de Montemayor, la Diana de Gil Polo, la Diana de Salmantino
Y pues hay muchos libros sobre Dianas y eso es porque siempre han habido como princesas y doncellas con ese nombre. Ellos consideraban eso es que una enfermedad caballeresca. Ajá. Y a mí me da risa una parte porque cuando ya mencionan a todo y que Cancionero de Lope de Maldonado, quien coge el libro La Galatea de Miguel de Cervantes es el barbero. Y entonces el cura responde que muchos años a que ese gran amigo mío ese Cervantes y sé que es más versado en desdichas que en versos. O sea que el man tiene más problemas que lo que ha podido escribir en versos. O sea, él dice que o sea, está narrando su vida y lo que pasó cuando él estaba en la cárcel. Y me parece algo muy bueno porque él en la cárcel tomarse el tiempo de escribir todo eso es bastante acogedor. Lo dice de forma indirecta, entonces lo que lo hace más interesante Ajá. a la hora de leer y comprender lo que Es él que pasó y lindo. relacionarlo. Hay un párrafo completo de él diciendo cosas sobre él. Bueno, entonces el capítulo lo terminamos entonces con las lágrimas de Angélica, que el mismo cura dice que no lo puede quemar, porque el autor es uno de los más grandes poetas del mundo, y que no solo en España, además de que él fue el que tradujo algunas fábulas de Ovidio. Bueno, yo quiero decir algo antes de que terminemos este capítulo, y es que me pareció muy curioso cómo cuando pasaron a los libros de poesía, la sobrina le dijo al cura que le daba miedo de que él se volviera también caballeresco y que siendo lo peor poeta, porque según él era una enfermedad incurable y pegadiza. Yo quiero hacer algo con las lágrimas de Angélica, antes de que mi compañera Angélica empiece a decir todo. Es que el verdadero título de este poema es Primera parte de Angélica, Sí. de 1586, de Luis Barahona de Soto. Y es una continuación del episodio de Angélica y Medoro de Orlando Furioso. Sí, es cierto. Y también quiero decir que la obra se plantea como una continuación de Orlando Furioso, dentro de la tendencia talianizante, importada por Boscán y Garcialo. Narra las peripecias vividas por la hermosa Angélica, yo soy divina, lo sé, tras su matrimonio con Medoro. Sus esfuerzos para huir de la persecución de Orlando, prisiones, encantamientos y las tribulaciones vividas para la reconquista del reino de Catay, del que se había apoderado una reina rival. Fue obra apreciada por sus contemporáneos, como atestigua Cervantes en el capítulo 6 de la primera parte del Quijote, en el donoso escrutinio de la biblioteca de Don Quijote. No obstante, algunos críticos posteriores han sido menos elogiados de los méritos de la obra de Barahona de Soto. Se sabe, muchachos, que hubo una segunda parte de las lágrimas de Angélica y de ella se conocen fragmentos citados en otras obras. Quiero añadir algo sobre la novela talianizante, que es la corriente poética desarrollada durante la mitad del Renacimiento dentro de la literatura española, cuyos principales rasgos proceden de la lírica italiana de finales del 400. También quiero agregar algo aquí, es demasiado importante, que los temas que se desarrollan en la época y en esta cosa italianizante son el amor, unas veces como fuente de satisfacción y tristeza y otras como purificador del espíritu del hombre. Se trata de un amor petrarquista y un amor destino. La naturaleza como marco de las relaciones amorosas y como reflejo del mundo en armonía y equilibrio que simboliza la perfección natural, y los mitos tomados como motivo temático en sí mismo o como recursos que expresar los sentimientos o flexiones del poeta. El poeta que da mayor plenitud y calidad a estas nuevas formas y temas fue Garcialo de Vega. Otra razón por la que Cervantes amaba mucho a Luis Barahona de Soto era porque él en España había implementado estas obras y eso a él lo inspiró mucho, y por eso es que en unas partes él lo halaga mucho, y la forma para halagarlo a él es nombrar una de las mejores obras que tiene él, Las lágrimas de Angélica. Bueno, yo quiero que ella diga por qué tanto interés en ese libro, pues, porque precisamente en ese. Precisamente en ese libro porque el libro, a pesar de que tiene mi nombre, estuve leyendo la sinopsis y me pareció algo muy lindo porque refleja básicamente una historia que me llama la atención, no solamente el amor. Estaba hablando con la profesora Lina en estos días y ella me pregunta lo mismo, ¿por qué Las lágrimas de Angélica si no voy tanto con el amor? Y es por la razón de que el libro me llama la atención y es
y es la historia que tiene de por sí, porque me parece una historia con Angélica demasiado linda, y además el significado de Angélica, la palabra Angélica es un significado muy bueno, y creo que por eso Barahona de Soto escogió esto. Mejor dicho, la vida que nunca va a tener ni a realizar. Bueno, para finalizar, quiero decir algo importante. Cuando Cervantes hace propaganda a su libro, que es La Galatea, aparte de eso, él también le hace propaganda al Cancionero López de Maldonado, que fue publicada en Madrid en 1586, con 2 poemas de Cervantes, que ahí por eso se habla también de la Huracana de Alonso de Ercilla y la Austria de Juan Rulfo. Ahora continuaremos con el capítulo 7, que se llama De la segunda salida de nuestro buen caballero Don Quijote de la Mancha. Bueno, este capítulo comienza diciendo que él se levanta y mencionan 2 libros que son La Carolea ¿y el de dónde está? Veamos. La Carolea es un poema épico de Jerónimo Sempere, que se escribió en 1560, y El León de España es una obra de Pedro de la Besilla Castellanos, que se escribió en 1586 sobre la historia de la ciudad de León. Entonces las mencionan porque estos 2 libros también fueron quemados sin ser vistos ni oídos, o sea, pasaron desapercibidos y también los quemaron. Entonces luego dicen que el Quijote estaba levantado de la cama y que seguía pues diciendo cosas sin sentido mientras estaba despierto, como si nunca hubiera dormido. Entonces llegó el cura y el barbero y lo abrazaron y comenzaron a hablar con él. Bueno, ¿y qué fue lo que le dijeron a él, pues, de la biblioteca? ¿Qué pasó con él? Lo del encantador. No, pero espere, antes de que le digan eso, él vuelve y se queda dormido. Sí. Y a ellos les parece que no, que en serio está muy loco, porque le dieron de comer y otra vez se quedó dormido. Ay, pero ¿quién cuando no le dan de comer no se va a dormir? Más Después cuando no ha dormido por Y día. ya que estaba molido y quebrantado. después de una paliza que le dan, ¿quién no se va a dormir? Bueno, Ya continuando con esto, el Quijote se levanta y empieza a hablar sobre el arzobispo Turpín, que los 12 pares de caballeros que acompañaban a Carlomagno. ¿Por qué se mencionan? Ellos están hablando de llevar la victoria a los caballeros cortesanos, y los caballeros cortesanos eran los que disputaban el premio de los aventureros, llegados de fuera para participar en el torneo. Ah, ya. Bueno, también empieza a mencionar que a don Roldán, que dice que me ha molido a palos de la encina y que no me llamaré Reinaldos de Montalbán. Luego, cuando él se volvió a dormir, que ya antes fue mencionado, fue cuando se quemaron los libros, por fin. Entonces en este capítulo se mencionó un refrán, que nos lo va a decir Paulina. En ellos que pagan las veces justos por pecadores. Bueno, muchachos, uno de los remedios que le dio el cura y el barbero a Don Quijote para supuestamente quitarle la locura era quemarle los libros Y tapar el aposento de los libros, para cuando él se levantara no hubiera nada. Entonces cuando él se levanta, Bueno, 2 días después, él se levanta y lo primero que hace es ir a ver los libros. Y él no los encuentra, entonces comienza a buscarlos por todas partes de la casa. Y al final, pues cuando, sin decir ni una palabra, los busca. Y cuando ya se da cuenta, pues como que no están, le pregunta al ama que dónde están. Y ella le dice que ya no Se hay los había libros llevado, ni que aposentos todos en los esa había casa y que todos se los había llevado el diablo. Pero antes de eso, el cura fue el que le dijo a la ama que ella dijera eso. Antes Sí. de que, ella le dijo, si él pregunta por los libros, le dicen eso, le dicen que... Que fue un se les- encantador, ¿no? Que fue, y ella responde que es el mismo diablo. Ella No, responde que fue el mismo esperen, diablo. esperen. Deben hablar, por favor. Vea, la ama le dice que es el mismo diablo y la que aclara que no fue el diablo sino un encantador es la sobrina. La sobrina. Después de eso ya le dice que no fue el diablo sino que fue un encantador que llegó sobre una nube una noche y que después del día en el que él se paró, pues se las llevó. Se salió. ¿Y desaparecieron. saben qué más dice? Dice que él desaparece en humo como si fuera una serpiente. y que salió volando por el techo. Quiero aclarar una parte en la que ellos, con lo de Juan José, ellos sí ya se habían hecho un complot. El cura, el barbero, el ama y la sobrina. Porque ellos querían mentirle a él para no decirle que sus libros se habían quemado. Porque si ellos llegaban a decirle que sus libros se habían quemado, pues Quijote se iba a poner más mal. Yo quiero decir algo y es con lo mencionado que de Turpín y de Montalbán, que Turpín
pues era los escritos de Turpin, era que se referían a España, que vivían en Quesimir, de un poderoso señor de 30 castillos. Y con esta referencia que la sobrina lo manda al diablo, que la ama menciona al diablo, todo esto hace referencia a la historia de Reinaldos de Montalbán. ¿Por qué? Porque es que cuando hablan también de los encantamientos, es que Malgesi de la historia convoca a los diablos para que se deshagan de las pinturas con agua y granizo, guiándoles con el propio nigromante montado sobre Farfarelo. Entonces se irrumpen con los encantamientos. Entonces esto hace referencia como esa historia, como si rondeara en los diablos, en los encantamientos para como apartar los libros, por decirlo así. Bueno, volviendo con la escena de que se fue el malvado, supuestamente que le quitó los libros a él, la sobrina también le dijo que él, después de irse, le había gritado que por una enemistad secreta que tenía con el dueño de los libros, le había hecho ese daño. Y que se llamaba el sabio Muñatón, y que ella se había acordado solamente que su nombre terminaba en ton, entonces ahí es cuando el Quijote le dice Frestón. Otra cosita. Esta misma escena coincide con una que aparece en la Maíz de Gaula, cuando aparece Frestón. Entonces por eso él se acuerda de este nombre. Y yo también quiero decir una parte ahí de que el ama y la sobrina se habían equivocado, o no, o eso hizo creerles Quijote, porque era que la sobrina primero dijo que era Muñatón, y Quijote la interviene y le dice, no, es Frestón. Bueno, no le pero Frestón. Ella le dice Frestón o Fritón, no sabe, pero termina en ton. Ajá, eso lo dice, creo que es el ama. El ama, Yo sí. quiero... Y vea que ahí básicamente, y pues ahí como que el ama ahí entran en una pequeña discusión o disputa por el nombre de cómo se llama el hechicero, si Frestón, Fritón o Muñatón. Ellos no entran en una disputa. Pues estoy diciendo que lo tomo desde mi mente como una disputa. Lo tomo desde mi mente como una disputa entre la ama, porque la sobrina primero le dice que es Muñatón, Quijote le dice no, es Frestón, y el ama dice que no sabe, pero termina en ton. Pero es que el ama le está como diciendo así porque ella no sabe de qué libro le está hablando, entonces ella no tiene sentido, ella solo dijo, lo que sea termina en ton. Yo quiero decir algo referente a eso, es que es Fristón, que es el mago y supuesto autor de Don Meliniades de Grecia. Autor, es el personaje principal. No, es el mago y supuesto autor de Don Belén de Grecia. Fritón. Y Frestón ya es de lo que usted dice que es de Maíz de Gaula. Bueno, entonces la ama y la sobrina se quedaron con la versión de que era Frestón. Y ya. Y con esto él hace alusión a algunos libros que leyó como un personaje que era un enemigo para él, por decirlo así, que hacía su comparación con un caballero que él lo podía vencer y el otro estorbaba, entonces era una envidia que ellos dos tenían como rivalidad. Don Quijote dice que él es un sabio encantador y un gran enemigo de él, al cual tiene que vencer sin que él pues se pueda defender, o pues él tiene que acabar con él, y dice que eso nadie lo puede evitar porque en el cielo está ordenado. Bueno, entonces ahí la sobrina le dice que nadie dudaba de eso y que él podía como que vencerlo. Pero después la sobrina le dice que si no sería mejor sentarse pacífico en su casa y no irse por el mundo a buscar pan detrás trigo. ¿Qué significa a buscar líos por ir más allá de lo debido? Y después él estuvo 15 días en casa muy sosegado, o sea, como muy tranquilo para poder iniciar su plan de escape. Estuvo precisamente 15 días. Sí. De escabullirse. Aquí quiero agregar también de que después del sexto capítulo ya la lectura del Quijote viene siendo más apacigüe, más emocionante. Más emocionante, por decirlo así. También la sobrina hace como un tipo de refrán que es que sin considerar que muchos van por lana, vuelven trasquilados. Entonces aquí Don Quijote le respondió que primero trasquilaba las barbas de los otros antes de que se imaginasen tocarle la punta de un pelo de él. Bueno, en este tiempo que él estuvo en la casa, Don Quijote solicitó un labrador vecino, que era un hombre de bien, pero de muy poca sal en mollera. Molinera. La mollera es la parte superior de la cabeza. Y como que muy poca sal en mollera. No se sabe. Bueno, ahí es que relacionan a Sancho Panza, así es que ellos se conocen, porque él necesita un escudero. Entonces
él le ruega que se vaya con él, lo persuade y le promete pues que va a ser gobernador de una Yo quiero hacer una ínsula. pregunta. ¿No se suponía que los escuderos tenían que ser ricos para poder mantener, por así decir, a los caballeros? Entonces, ¿por qué Exacto, eso es una Don Quijote escogió a Sancho como su escudero, sabiendo que él era, creo que él era hasta más pobre que Quijote? Es que no, es que Quijote era tenía acomodado. Quijote sí tenía plata, pero Sancho no era nadie. Yo quiero decir algo ahí, pues, referente a lo que dijo José, que era rico y todo eso. Era que en la Edad Media el escudero era joven hidalgo, hijo de un caballero que en espera de ser armado también quería ser armado caballero a la vez, y que durante su aprendizaje servía a un caballero llevando escudo y lanza a este. En tiempos de Cervantes este se llamaba escudero pues a un criado de un señor. Y en Sancho Panza se desemboca una larga tradición literaria y popular que había perfilado la figura del villano. Con villano quiero hacer este término que vimos en sociales, que viene como de los tiempos feudales, por decirlo así, el término de villanos. Artesanos Que viven o libres. campesinos, refiriéndose a eso. Siguiendo, queda perfilado la figura del villano, cuya simpleza se asocia con una sabiduría, y en la literatura caballeresca se había asociado con la imagen del escudero, como un cómico héroe, pues lo tomaban así como por el héroe. Bueno, de la Sancho historia. Panza decidió dejar a su mujer y a sus hijos y comenzar a ser el escudero de Don Quijote. Entonces la primera orden que le dio Don Quijote fue buscar dinero, y vendiendo una cosa y empeñando otra, pues llegó una razonable cantidad, y con eso se pudo acomodar pues como su armadura con la que él iba a andar. Bueno, esta él consiguió- nuestra compañera quiere decir algo acerca de la mollera, pero díganos, tranquila. Que de muy pocas sale en la mollera es el título que se le puede dar al que es pobre. Bueno, Sancho Panza era un personaje cómico. ¿Por qué? Ya que él hacía reír con su inocencia y sostiene su personaje, o sea, nunca quiere sobrepasar sobre el Quijote. Y otra cosa ahí, Don Quijote siempre le da nombre a todo, pero al único que no le cambia el nombre es a Sancho. Panza. Es algo que nunca se lo cambió. Él le da nombre al mago, caballo y todo. al caballo, al labrador que lo va a recoger, a la y todo el enamorada. mundo, a la enamorada, pero nunca le quitó el nombre Pero a Sancho Panza. Sancho Panza se llama Sancho Panza y Sancho Zancas. Sancho Zancas era por bajito y barbón. También algo muy curioso y la verdad es como muy charro, que este Sancho le dijo a Don Quijote que él llevaba un asno porque no estaba como muy acostumbrado a caminar. Entonces pues ustedes se imaginan un supuesto caballero con su escudero en un burro. Con su escudero gordito en un burro chiquito. Entonces debe ser muy chistoso. Bueno, yo quiero mencionar algo, y es que cuando él empeñó las cosas y consiguió el dinero, él se compró una rodela. Y la rodela es como un escudo pequeño y redondo. Pero, o sea, lo que me pregunto yo es qué hizo con las otras armas. ¿Qué hizo la darga? Él siempre la llevó. Él siempre la La llevó. darga, Él la darga era siempre otro llevó. escudo. No. Ahí dice que salen con la rodela y la La darga es y un la escudo espada. morisco, recuerda que en el primer Pero capítulo él no lo iba a dejar lo sus aclararon. armas porque sus Pero ahí no armas. mencionan que se las llevó. Pero, Pero más adelante hacen alusión. ajá, las armas. Yo no escucho. Bueno, también quiero decirles que la aparición de Sancho, cuya imagen física será tan valiosa como la de su señor, con quien sale al mundo no porque queda en la caballería, sino porque quería enriquecerse. Él no, él iba solamente por su castillo o por lo que Quijote le había prometido, algo que eso nunca iba a pasar. Pero él fue muy iluso en creerle eso Él también. tuvo como fe en el Quijote de que él iba a cumplir todo lo que le prometió, de que le iba a dar su reino. Y por esto fue que él se fue con... Tenía tantas ganas de eso que ni se despidió de nadie. Es que salieron así, dejó, a la dejó a noche. toda la familia, por así decir, en la miseria, la dejó. Bueno, Y salieron por la noche. Salen En de una noche y noche- en secreto de nuevo. en una noche, sin Panza despedirse de sus hijos y su mujer, ni Don Quijote de su amo y su sobrina salen a su nueva aventura. Yo, Sí, Alejandro. yo quería preguntar algo. ¿Cuántos hijos tenía Sancho Panza? ¿No tenía 7? No eran dos. Eran dos. Eran Ah, dos. no, bueno, entonces me equivoqué. perdón. Bueno, volviendo al tema, ellos caminaron tanto que al amanecer estuvieron tan seguros que aunque los buscasen ya no los encontrarían. Bueno, diga. Ellos nuevamente salen por Ellos dónde? para la aventura nuevamente salen por el campo de Montiel.
Cabe recalcar que Sancho aún no sabía que este Quijote estaba loco. Entonces tenía su inocencia de que estaba con una persona totalmente cuerda recorriendo varios lugares. Entonces, mientras van andando, Sancho Panza le dice que se acuerde que él le tiene prometido ser pues el gobernador de una ínsula y que no importa el tamaño de esa, pues que él lo va a saber hacer y que lo va a hacer bien. Bueno, Don Quijote aquí le contesta sobre que los caballeros siempre se esperaban que fueran muy viejos y los hacían gobernadores de ser condes o marqueses. Pero entonces esto lleva a la contradicción de que lo dijimos ahorita, de que los escuderos siempre se esperaban ser ricos, jóvenes y que fueran nombrados caballeros. O sea, como un título de más honor, por decirlo así. Entonces cada vez contradice más a lo que se tenían las leyes de caballerías que lo que dice Cervantes. Y en esa parte él también dice que pues que él es viejo y que debería ser joven, y dice que él es viejo, Sancho. Con lo de viejos, por decirlo así, eso también tiene que ver de una parte de Maíz de Gaula, de que se tiene, pues Cervantes toma como por decir viejos los caballeros, pero antes como más longevos, más experiencia, por lo que decían que los caballeros viejos en la Maíz de Gaula nunca eran viejos, o sea, no existían caballeros viejos porque Urganda y Alquife habían hecho una pócima para que vivieran más de 300 años y cada vez se renovaba. Entonces a eso hacía como alusión más o menos. Bueno, muchachos, yo quiero decir algo. ¿A ustedes no les parece muy bonita esa relación que tienen Sancho Panza y Don Quijote? Porque ellos, a pesar de que no eran pues los super amigos, sino que simplemente eran como vecinos, ellos empiezan a pensar pues más en el otro que en sí mismos. Porque, por ejemplo, cuando Sancho le dice que se va a ir en el asno, él solo piensa en que al primer caballero que derrote le va a quitar el caballo para dárselo a Sancho. Entonces, pues esa amistad se vuelve como algo muy bonito. Pero Quijote a Sancho, porque Sancho a Quijote era más como algo de dinero. Pero por conveniencia, porque lo iba a hacer gobernador. Pero igual también le importaba Sancho. Igual el otro capítulo se nota más. Sancho, al ser supuestamente una persona tan cuerda, acompañar a un hombre a esas aventuras por una isla, pues, pero igual, ustedes no le van a decir vamos a ser caballeros y va a tener una isla y mejor. Sí, a mí me lo dicen con tan linda emoción, yo lo hago. Y claro, sin pensar que la persona y como él le decía que iba a ser gobernador de ínsula. Pero si él siempre, Sancho siempre se lo recalcaba, acuérdese que usted me va a ser gobernador de ínsula. Entonces ahí es donde Don Quijote le dice a él que claro, que es de honor de los caballeros hacer a sus criados escuderos gobernadores de Además, esto no se puede relacionar cuando se había encontrado por primera vez con Don Quijote, que empezó a hablar sobre los reinos de Montalbán y todo eso. Entonces mínimo desde ahí empezó como la trama de Sancho de las aventuras. Y vean de que Quijote le dice que él le puede dar aún más de lo que él le promete. Pero él también le dice que se encomiende a Dios, que él le dará lo que más le convenga. Y vean que ahí es donde Sancho Panza dice que si yo fuese rey por algún milagro de lo que vuestra merced dice, por lo menos Juana Gutiérrez, mi islo, vendrá a ser reina y mi hijo sin falta. Tan hermoso. Esta parte mi islo es una expresión cariñosa empleada en la época para referirse al cónyuge. Esta señora Juana Gutiérrez era la esposa de Sancho Panza. Era como la Dulcinea de Don Quijote, solamente que esta sí era real y Dulcinea no era real y él tampoco le había dicho nada. Algo que me dio risa fue que Don Quijote, al escuchar lo que Sancho Panza le dijo, le va diciendo, es que ¿quién lo duda? Entonces Sancho Panza le va diciendo, es que yo lo dudo. Ay, él ahí dice, encomiéndate tú a Dios, que él dará lo que más convenga. Y pues Don Quijote está muy confiado de todo lo que va a hacer. Él sabe que de alguna manera tiene que lograr darle todo eso y que él va a hacer. Y ahí Sancho le respondió como todo bonito, es que no haré, señor mío. Respondió Sancho, y más teniendo tan principal amo en vuestra merced, que me sabrá dar todo aquello que me esté bien y yo pueda llevar. Bueno, continuaremos con el capítulo 8, que se llama Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de feliz recordación. Aquí los famosos molinos de viento. Sí, que todo el mundo cree que es la mejor aventura. Ajá.
Y yo creo que... Es la única existente. Sí, y yo creo que eso pasa debido a que las adaptaciones en película no muestran todo lo que el libro trae. Y yo me he visto la película y sé que solamente muestran los molinos de viento. Y también pura adaptación paisa. También porque los 30 o 40 molinos del campo, a Quijote le gustaba mucho Puerto Lápice porque allí vivían y eran muchas aventuras, por ser un lugar muy pasajero. No, y este lugar es mencionado en muchas obras, no solamente en el Quijote. Exacto. Bueno, el capítulo 8 empieza en Don Quijote diciéndole a Sancho Panza que la aventura lo sigue. Exacto, que la aventura lo seguía y que al frente habían 40 o 30 molinos, perdón, 30 molinos, 40 30 o 40 molinos. exacto, que supuestamente que Quijote los veía como gigantes. Ay, ¿Con Dios quién mío. les iba a pelear? Les iba a quitar la vida. Y no, y me da risa porque La relación de las mientras Quijote veía sus 30 o 40 gigantes, Sancho le decía, como ¿qué? o sea, donde hay gigantes y son solamente molinos. Verdad, por eso Sancho no Que andar los con una dos brazos persona. grandes, que tener casi 2 lenguas, mejor dicho. Yo quiero decir que Sancho lengua... Sancho le dice que lo que parecen brazos son las aspas. Ah, Dale. sí. Espera, yo quiero aclarar con lo que dice De la legua. las leguas de los brazos, es que son 5,5 kilómetros prácticamente. Después de que este Sancho le hizo la aclaración de que no eran gigantes sino molinos, de que eran aspas y todo eso, Don Quijote le dijo que si no estaba como cursando con la aventura, que si no estaba como Preparado. De acuerdo. preparado o metido en la aventura, o que si tenía miedo, que se quitara de ahí y que se pusiera en oración. Y que vean iba a entrar contra Y que le dieras pase para ahí, entrar a la batalla. ahí, Exacto. en esta parte Don Quijote hace una expresión que se vio anteriormente, que es non fuya, y aquí es non fuyades. Atrás era non fuyan y acá era non fuya, o sea, como non fuyan. Fuyades es como pluralizar lo de... Es que hablaba de la muy persona. raro. Non fuyades, cobardes y viles criaturas, que solo un caballero es el que os acomete. Pero eso porque esto es habladuría del siglo XV. Eso es un arcaico del siglo XV. Entonces, Desde él- que está la comparación de Alfonso el Sabio, por decirlo entonces así. él se acomoda al siglo XV. Entonces, Dos ni modo siglos de antes hablar, del propio siglo. de hablar como el Dice siglo que un XVII. poco de viento se levantó y las aspas comenzaron a moverse. Entonces él le dice que aunque mueva los brazos, que él se los va a pagar, y ahí sí más se enoja porque le están moviendo los brazos. Ajá, Ay, él qué le llorar. dice que los gigantes de Briareo me lo habéis de pagar, que Briareo es hijo de Urano y Gea y Gea. hermano de los titanes. Tenían 50 cabezas y 100 brazos, porque eso hacía parecer Eso es de la los mitología molinos a Don griega. Mitología Quijote. griega. Sí. Muchachos, y también pobre de Rocinante tener como un amo loco, ¿no? Pues porque es que Don Quijote, sí, porque, no, espere, más adelante el caballo también sufrió cuando se cayeron, Ay, sí. entonces qué pesar, más adelante, a mí me dio pesar fue cuando Don Quijote se montó encima de Rocinante y siguió derecho a atacar a supuestamente los gigantes, y Sancho Panza era atrás diciéndole que no, que Que eso eran que molinos. eran molinos, molinos, y no Y no le paraban bola. exacto, no Y le es que igual Rocinante bien flacuchento, pues No ve también que se todo- ve. Imagínense. Pero cómo se van a estrellar Hasta el contra Quijote se eso. encomendó a Dulcinea. Miren, antes de eso, el Quijote pues sí comienza a mencionar a Dulcinea para poder enfrentarse al primer gigante, ¿cierto? Pero cuando va a encontrarse con el primer molino, pues como que se levanta un viento y le quiebra su lanza. Y ahí es cuando él mismo se golpea con ella. Exacto, ahí es cuando tenemos una confusión de que supuestamente él se chocó con los molinos y no es así. La misma lanza quebrada le pegó a él y al caballo. Se golpea, Ahí fue cuando se cayeron. y que se golpea con el ristre, que es el soporte en el peto de la coraza que permite menear la lanza fija. Ahí Sancho ya empieza pues como a decirle, uy, ¿cuánto nos hubiéramos podido evitar si me hubieras escuchado? ¿Sabes Ah, lo que te sí. dije que eran molinos de viento? Entonces ya pues ellos se van y siguen su camino a Puerto Lápiz. Esto no es repetitivo lo que se le quebró la lanza, porque entonces cómo reconstruyó él su lanza, si ya habían dicho en el capítulo anterior cuando estaban velando las armas, no, cuando estaban con los mercaderes, que ya su lanza se había hecho pedazos. No, Entonces, la habían roto.
Compró otra. Habían hecho. ¿Con qué dinero? Pues porque es que en el libro no lo explican, entonces. Pero es como un enigma, por decirlo así. ¿Qué hizo con esa lanza? ¿Cómo la reemplazó? No básicamente un enigma, es como dejar abierta la historia a que el lector mismo imagine qué parte no, lo hizo. igual también que hizo con la darga. La darga es su escudo, pero él ya llevaba era la rodela. Ah, y vea lo que le dice Don Quijote a Sancho Panza, como para que no crea que él está tan loco, que ahí es donde mete al sabio Frestón, que fue el que le robó los libros, que dice que no, que seguro fue idea de Frestón, como era un encantado mágico, volver los gigantes en un árbol, o sea, molinos. Y vean que por fin aquí en este capítulo es donde por fin Sancho Panza se da cuenta de la locura de Quijote. Y pues, o sea, pero lo que me parece muy lindo de su parte es que aún sigue con él y lo ayuda. Sí. O sea, al ver lo que hizo con el molino y ver que no tiene el suficiente forma de ver las cosas como alguna persona normal, le ayuda, aunque no le haga mucho caso, pero... Y vean que él no le dice loco como tal, sino que tiene molinos en la cabeza. Y es ahí cuando yo digo, pues si era tan cuerdo el hombre, pues yo ya me hubiera ido de ahí, viendo que ese man se pone a pelear con unos molinos. Sino que él era muy cuerdo, pero tenía buen corazón. Pero aquí hay algo. Manuel primero dice que es muy lindo la amistad entre ellos dos. Por eso, pero es que, o sea, como una si amistad, él piensa que es un hombre cuerdo, yo me doy cuenta de eso y que me están prometiendo una isla, yo sé que ya no, eso no. Pero eso él sabe que eso no, existe. pero para eso se trató de la amistad de él, porque vea que él dijo como que no, perdí reino, perdí todo, y entonces él dice como que, bueno, ya me resigno, no tengo ni modo de devolverme, me tengo que quedar con él a ver qué me aparece o qué me da. Porque él se da cuenta que Quijote sí tiene plata, porque Quijote sí es de plata. O vea cuando ustedes dicen, pues, que están hablando sobre la lanza de Don Quijote, que pues que él de dónde había sacado otra lanza y eso, vea que él siempre, o sea, habla sobre los libros que ha leído, que es donde habla de Diego Pérez de Vargas, que dice que es una comparación o lo relaciona, que vea que cuando él estuvo en una batalla le destrozaron la espada y que no le importó, que cogió un tronco y aplastó a todos. Y le pusieron de nombre Machuca. Machuca. Ahí la explicación. Listo. O Vargas de Machuca, que es el hecho del relato histórico y ocurrió durante el cerco de Jerez en 1223. En el Quijote alternan machacar y machucar. Otra cosa que cabe resaltar es que Don Quijote nunca acepta que él pierde una batalla, porque él siempre culpa o al caballo, por ejemplo en la parte de los mercaderes, que no, que es que me ha fallado el caballo, y en esa parte fue con la darga, que no, es que me ha faltado la lanza. Bueno, aquí con eso que dijo Paulina, sigue diciendo pues, o sea, se empieza a crecer y dice que antes Sancho tiene mucho, pues, o sea, como que está aprovechando mucho eso porque es testigo de algo que casi nadie le cree. Y vea con lo que decía Manuela sobre los caballeros. Bueno, él hay veces no lo acepta, pero o cuando se cae dice que eso es de buen de un caballero caerse o ganar una batalla porque ya se cree un caballero. Y esto tiene mucha relación con el dolor, porque aquí dice que no va a quejarse aunque las tripas estén afuera. Y en el capítulo anterior hizo un drama por nada, porque se cayó y no tenía no pasó nada. Bueno, aquí dice que, bueno, cuando Don Quijote... Meli, espera, perdón por hacer. Entonces, esto que dijo Daniela se puede aclarar de que él todavía no es totalmente Quijote de la Mancha. Porque entonces en esas quejaduras y en esos lloriqueos, por decirlo así, y en esos momentos, o sea, hay momentos en los que reacciona como una persona normal y otros momentos en los que se envuelve en las caballerías, en todo lo que recuerda de caballerías, en todo de lo que habla sobre los libros. Y dramatiza más las cosas. Entonces puede ser que él todavía no esté totalmente constituido como Quijote, por decirlo así. Pero, o sea, ya no lo armaron caballero y ahora dices que no es constituido totalmente Quijote. No te entiendo ahí, de verdad no te entiendo. Yo diría... Pues me refiero a los pensamientos, no armado como caballero, sino a los pensamientos de él, que él dice de todo lo que leyó sobre caballerías. O sea, cómo actúa, pues me refiero ahí, no cómo es armado como caballero, sino cómo actúa. O sea, puede tener momentos de lucidez. Pero no me queda la duda, hay momentos que actúa como Hidalgo y otros momentos como Quijote, entonces es como, o sea, todavía no pero está... Pero si Quijote es el Hidalgo. Pues, pero está bien en sus dos partes, algunas veces la personalidad está bien, cambiando de tema. Sí, es como lo que hablamos Angélica y yo sobre las caballerías que lo nombraron a él. Él dice que como Diego Pérez de Vargas, él quiere hacer hazañas. Y ahí es cuando le dice a Sancho
que él va a ser testigo de todas las cosas que van a pasar, que puede que muchas personas no le vayan a creer. Y Sancho como que ya está como mamado de todo lo que él le dice y como que bueno, le sigue la corriente y le dice que a la mano de Dios, como así ignorándole, le dice bueno, lo que fue, y le dices que se siente bien, que se acomode, que parece que se fuera a caer por el golpe que le dieron, que está mal sentado. Y ahí es donde Don Quijote le dice que no se queja del dolor porque no es bien que los caballeros se quejen de la herida. Y es donde Sancho tan hermoso, pues Sancho pasa tan bonito, le dice que pues que bueno, que sabe Dios si yo me holgara que vuestra merced se quejara. O sea que él tampoco se va a quejar de los dolores que sienta. Sí, no, también. Él dijo que se podía, que él era muy quejumbroso. Exacto. Pero También que Sancho no se dijo. quejaría. Sancho dijo que él se quejaba de cualquier dolorcito, que él era como muy quejumbroso, como decía mamá. Y él dice que él se podía quejar cuando él se le diera la gana, pues. Entonces también Quijote podría hacerlo. Entonces, ahí es cuando ya pues, Sancho, ya dejando ese tema atrás, ya le dice que es hora de comer. Y Quijote le dice a Sancho que él puede comer cuando se le dé la gana y él ya entonces saca la comida de las alforjas. Y le da su espacio para que coma. Y ahí mencionan los bodegoneros de Málaga, que son los vinos de Málaga, eran muy preciados en ese entonces, por decirlo así. Era como el Merlot de ahora, Pero- de una reserva de 1900 y algo. Pero los bodegones son donde están Los vinos. los panes, ¿no? No, Pero es que aquí no dicen bodegones, sino bodegonero. Muchachos, vean, Pero más... siguiendo con la historia que estamos hablando de cómo volvió a conseguir la lanza. Ahí dice que ellos pasaron la noche entre unos árboles y de una rama seca volvió a sacar la lanza de ahí. Las bajó. Después de eso, Don Quijote no durmió toda la noche pensando en la señora Dulcinea. Que pues que, o sea, a mí me sigue pareciendo muy gracioso el hecho de que él siga pensando en ella como su esposa, como la doncella que él se merece y todo eso, y ella sin conocerlo. Cuando Y solo él la lo vio hacía una por, vez. él pensaba en ella, en Dulcinea, lo hacía por los libros que leía, que ahí es donde dice que pues que se había leído sus libros cuando los caballeros pasaban a dormir muchas noches en sus florestas, que las florestas vienen siendo bosques. Y otra cosa ahí, es ya adelantándonos un poco más a lo que ya avanza en el 9º capítulo, es que el primer autor del Quijote, como queda claro en el capítulo 9, es Cid Hamet Benengeli, y el segundo es Cervantes. También están los Anales de la Mancha, de los que se vale el segundo autor. Eso es una cosa que se menciona en las partes ya finalizando el 8º capítulo, donde hablan del vizcaíno, cuando ya ellos ya desean descansar.